En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar el pan de los perros a los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas de pan que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Si hay una virtud que todo cristiano debería vivir en su relación con Dios, hay muchas que tenemos que vivir: la humildad, la acción de gracias, pero si hay una virtud fundamental que todo cristiano debería tener en su relación con Dios, es la del agradecimiento. ¿De dónde nace el agradecimiento? El agradecimiento nace de que Dios nos amó primero. Te han creado por amor. Por amor pusieron en tu corazón una conciencia para que supieras distinguir el bien del mal. Por amor, cuando te equivocaste, haciendo un mal uso de la libertad que Dios te había dado para que actuaras libremente y buscaras el bien libremente, y en lugar de hacer el bien hiciste el mal, en lugar de pagarte como merecían tus pecados, el Señor, que es rico en misericordia, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. En definitiva, el agradecimiento debería marcar nuestra relación con Dios. Y eso sirve para los momentos donde comprendo a Dios, pero también debería servir para aquellas ocasiones donde la voluntad de Dios, los planes del Señor, las circunstancias de la vida, son para mí difíciles de entender, porque son una cruz, una enfermedad, la muerte de un ser querido, o porque no comprendo por qué ocurren las cosas cuando estoy haciendo las cosas bien. En esos momentos recuerda que Dios te ama. Recuerda que tu relación con Él está marcada porque Él dio el primer paso. No eres tú el que diste el primer paso. Él es el que da el primer paso creándote, salvándote, porque te quiere y porque te ama. Por lo tanto, el agradecimiento debería marcar toda nuestra vida y toda nuestra relación con Dios. Y solo desde esa óptica del agradecimiento podríamos comportarnos como la mujer cananea. ¿Qué es lo que hace la mujer cananea? La mujer cananea, como también nosotros hacemos tantas veces, porque está necesitada, pide. Pero pide, no exige. Pide porque está necesitada, suplica porque lo necesita, pero no exige. Son dos cosas distintas. Cuando yo sé que no tengo derecho a algo, estoy pidiendo un don, una gracia, un regalo. Cuando pido un don, una gracia o un regalo, no es lo mismo que cuando exijo un derecho. Oiga, es que yo he pagado, contraté con usted en tanto que iba a construir mi casa, le he pagado y no me ha construido la casa. Tengo derecho a reclamar. Con Dios no ocurre así, porque la mujer cananea, pide una gracia, un regalo. Mi hija está enferma, tiene un demonio, Señor, sánala. Está pidiendo algo que necesita, pero sabe que no tiene derecho a ello. Pide porque lo necesita y porque cree que Dios es capaz de hacerlo, porque confía que Cristo es el Mesías y que por lo tanto puede liberar a su hija de la esclavitud del demonio que la poseía. Pero pide con humildad. Y cuando el Señor le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perros,
ella no se ofende, porque sabe que es verdad, porque sabe que no tiene derecho, porque sabe que pide una gracia, pide un regalo, porque lo necesita, pero no tiene derecho a exigir. ¿Y qué es lo que contesta? Sí, Señor, tienes razón, pero también es verdad que los perros se comen las migajas de pan que caen de la mesa del amo. No creo que en las circunstancias de nuestra vida muchos contestaran de esa manera tan realista y tan agradecida. Creo que nosotros, que somos hijos adoptivos de Dios, tenemos que reconocer que somos afortunados. Afortunados porque el Señor nos ha elevado a la condición de hijos. Fuimos creados como criatura de Dios porque Él nos amó. Y por amor, cuando el Señor vio el camino que llevábamos, que nos conducía a la esclavitud, enviando a su Hijo al mundo, nos elevó a la condición de hijos para compartir con nosotros su amor y su misericordia. Por lo tanto, seamos agradecidos. Todos nosotros tenemos que pedir. La petición es parte fundamental de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. ¿Qué padre y qué madre, cuando sus hijos están necesitados, no intentan ayudarles a los suyos? Escuchan las súplicas de los suyos y en la medida de sus posibilidades les socorren. Dios también lo quiere hacer, pero no le trates como un cualquiera, porque Él te ha elevado a la condición de hijo. Sea agradecido. Pide, pero no exijas. Pide con respeto, porque estás necesitado, pero no le exijas como si Él fuera tu siervo, puesto que no lo es. Y aquí pareciera que me enfado con Dios porque Dios no me da lo que yo le he pedido. Pero ¿quién es quién aquí en esta historia? ¿Él es el siervo o Él es el Señor? ¿Él es el Señor y tú eres el siervo? Pues si tú eres el siervo y Él es el Señor, no tienes derecho a exigir. Es tan sencillo como eso. Aprende, por tanto, a pedir. Aprende, por tanto, a hacerlo con respeto, porque estás necesitado. Acude a pedir a tu Padre Dios, pero no le exijas, no le trates como un cualquiera, no le trates como si Él fuera tu esclavo, porque no es tu esclavo, es el Señor. En muchas ocasiones os hemos comentado en esta parroquia, por suerte también, gracias a Dios, en otras muchas también lo hacen, que Dios tiene derechos y que el Antiguo Testamento, que no podemos olvidar, es parte ineludible de la fe del cristiano, nos enseña que Dios es el Señor. Y el Nuevo Testamento nos enseña que ese Todopoderoso quiere compartir con nosotros su vida divina, elevándonos a la condición de hijos mediante el bautismo. Pero eso no implica olvidar que también es el Señor. Pide, por tanto, pero pide con humildad, con confianza, la de aquel que se sabe querido, la de aquel que acude a su Padre Dios porque necesita y sabe que su Padre Dios le escucha. Pero no le exijas, porque Él no es tu siervo. Y si no te lo ha concedido el Señor, fíate de Él. Es más grande que tú, más sabio que tú, más santo que tú. Y por lo tanto, tienes que fiarte y confiar en Él. No entres en crisis cuando el Señor no te conceda lo que le has pedido. Fíate de Él. Que tu fe no esté basada en que puedas comprender a Dios, porque es una osadía. Dios es mucho más grande de lo que tú eres. Y por lo tanto hay muchos momentos de la vida donde no podemos entender los planes de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María cuando tuvo que abrazar la cruz? Primero, de tener que emigrar a Egipto. Segundo, después de perder a su esposo y convertirse en una viuda joven. Tercero, ver a su hijo perseguido, condenado injustamente y muerto en la cruz. María no retó al Señor, no desesperó porque se fió de Él. ¿Comprendía los planes de Dios? Pues no los comprendía en su conjunto, pero le habían enseñado que Dios es fiel, cumple su palabra y que por lo tanto de Él sí te puedes fiar porque te quiere y te ama. No retes al Señor, pide porque lo necesitas, pero pide con humildad, pide sin exigir. Una cosa es pedir y otra cosa distinta, exigir. ¿Qué es lo que haces tú con Dios? En segundo lugar, creo que es importante también que recapacitemos. ¿Qué estamos pidiendo? No solo es importante ver cómo pedimos, sino también
¿qué es lo que pedimos? Porque pareciera que a veces solo somos cuerpo y no somos alma. Nos dedicamos a cuidar el cuerpo, a pedir cosas materiales que son necesarias, puesto que las necesitamos para nuestro sustento, pero nos olvidamos de pedir la santidad. ¿Cuántos problemas familiares hay por culpa de nuestras caídas y debilidades? ¿Estás rezando? ¿Estás pidiéndole al Señor que te dé fuerzas para ser más humilde y reconocer tus errores, o más generoso y ayudar a los demás, para amar el primero, aunque no te lo hayan mandado, y si ves la necesidad, ayudar a la persona que te necesita en casa, en el trabajo? ¿Cuántas veces, conociendo la debilidad que cada uno tiene, sin embargo le pide al Señor todo lo material menos lo espiritual? ¿Cuántas crisis matrimoniales se solucionarían si, identificando nuestras debilidades, le pidiéramos al Señor la santidad? No estoy hablando de problemas psicológicos o psiquiátricos. Lógicamente el Señor lo puede todo, pero para eso están también los psiquiatras y los psicólogos. Me estoy refiriendo a problemas lógicos de la vida, derivados de tu carácter, derivado pues de los vicios que con el paso de los años has ido adquiriendo. Pídele al Señor la santidad y verás cómo con la ayuda de la gracia de Dios y tu esfuerzo logras superarte y mejorar. Pero no, muchas veces solo pedimos cosas materiales y solamente acudimos al Señor si tenemos algo que pedir materialmente hablando. Pero nos olvidamos de la santidad, nos olvidamos, por lo tanto, de que también nuestra alma es parte de nosotros y enferma. Y Dios es el médico de las almas y solo Él puede curar y sanar nuestras heridas. Pidamos, por tanto, como hijos que somos, pero pidamos con humildad, basándonos en que Dios nos ama, siendo agradecidos, y pidamos no solo cosas materiales, sino también y sobre todo la santidad, que nos ayudará a limar las aristas de nuestro carácter y de esa manera a construir la vida común, amando al que pasa a nuestro lado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.